Las noticias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7:43 de la mañana, continuamos nuestra agenda informativa y ahora lo hacemos con la doctora María Paula Romo, ministra del Interior, quien se encuentra aquí en nuestros estudios, evidentemente. Gracias, doctora. Hay algunos temas realmente. Vamos a empezar quizá por esta coyuntura política en la Asamblea Nacional. Se menciona, hay la iniciativa ya propuesta del propio bloque de Alianza País a propósito de investigar las supuestas posibilidades de algún acto de irregularidad que involucre o que beneficie al presidente Lenín Moreno. De inmediato, pues la conjetura, si lo propone Alianza País, a cuenta de qué, o sea, qué credibilidad tendría que se autoorganice una comisión de investigación, y esto en el torno de la desestabilización del país. ¿Cómo usted analiza el tema? Andrés, buenos días, gracias por la invitación, buenos días a las personas que escuchan el programa, buen inicio de semana para todos. En realidad, lo de la Asamblea Nacional merece un análisis muy cuidadoso de los procedimientos, porque si es que se pretende investigar al presidente de la República, que yo creo que es parte de lo que ha faltado aclarar y seguir aclarando de lo sucedido en la Asamblea en las últimas semanas, porque yo no creo que nadie de la oposición quiera impedir una investigación. Y por cierto, añado, nadie del gobierno tampoco quiere impedir una investigación. Ni el presidente, ni nadie en el gabinete, ni la bancada de gobierno va a impedir una investigación. Lo que es inaceptable es que se pretenda una investigación por fuera de los procedimientos que están previstos en la Constitución y la ley. Yo, permítame hacerle una pregunta, Andrés. Usted es un periodista que ha seguido los temas políticos del país durante muchísimos años ya. ¿Cuándo usted ha visto que un presidente comparezca a una comisión? O sea, que el presidente de la República vaya a una comisión a rendir cuentas. Todos sabemos que eso no es verdad. Por eso es que cuando Aleaga lo propone, hay mucha gente de distintos sectores políticos que dicen no. Hay otras personas que votan sí, y yo creo que también animadas a poner el tema en debate en el Pleno de la Asamblea, que es la iniciativa que va a tomar País, y seguramente lo hará con muchos otros sectores, porque País no tiene en este momento una bancada para definir solos, ni una investigación, ni no hacer la investigación. Esa es la realidad de la Asamblea Nacional en este momento. Ninguna bancada tiene por sí sola la fuerza para determinar una posición final en la Asamblea. Pero creo que es muy importante, porque me parece que las confusiones que se han creado son muchas, poner el tema en debate, y creo que es bueno que País lo haga para cambiar esta idea de que se pretende evitar una investigación. Hay que poner el tema en el Pleno, pero una vez puesto el tema en el Pleno, ojo, volvamos a preguntarnos, y ojalá sirva para preguntarles a los que pretenden armar todo este sainete, porque decir, votemos para que el presidente vaya a una comisión, eso es mentira. Eso es mentira, tanto así que en el documento que ponía para votación Aleaga cita los artículos sobre comparecencia de ministros, porque todos en la Asamblea saben perfectamente que no hay tal cosa como el presidente compareciendo a una comisión. Eso no existe. Si tienen elementos para una investigación seria, háganla. Si tienen elementos para una investigación estructurada, sigan los procedimientos y plantéenla, pero no pretendan en una votación con una resolución. ¿Se imagina usted lo que es? Que una resolución haga que el presidente de la República vaya a comparecer ante una comisión de la Asamblea Nacional. Eso no es posible. Yo creo que todos los sectores políticos serios del país no le van a dar paso a una iniciativa de esa naturaleza, y esto no significa que haya un solo sector interesado en esconder nada. Ahora, de todas maneras, tal vez no ha quedado debidamente esclarecido el contenido de ese audio, porque lo que llamaba la atención, más allá de las malas palabras, qué sé yo, de la presidenta de la Asamblea, es la actitud de desesperación. María Paula, bueno, no sé si dice, no me acuerdo si dice María Paula, pero bueno, en todo caso, apura, llama al bloque, porque si no, que nos joden, que no sé qué. ¿Por qué? ¿Cuál era la desesperación? Bueno, creo que le han tenido aquí a la presidenta de la Asamblea para preguntarle a ella... No la hemos tenido. Que para poder preguntarle a ella, ¿no es cierto?, la parte que a ella corresponda. Yo puedo contestar la parte que a mí corresponde. Parte de mi trabajo es hablar con todos los sectores políticos. ¿Eso significa que yo le puedo llamar a alguien y decirle cómo votar? No. Esa sería una falta de respeto de mi parte. Pensar así de la Asamblea Nacional sería una falta de respeto a la Asamblea Nacional. Por supuesto que yo hablo con distintos sectores, por supuesto que lo hago, con la bancada del gobierno, con otras bancadas, con otros dirigentes políticos, con otros poderes del Estado. Gestión política. Es parte de mi trabajo. Me reúno con sindicatos, me reúno con la CONAIE, me reúno con la FENOCIN, me reúno con gremios, por supuesto que lo hago.
Pero ninguna de estas cosas tiene que ver con una especie de manipulación, que es como se trató de pintar el tema. Es más, yo les llamo la atención sobre un tema. Mientras la presidenta de la Asamblea hacía esta llamada, se estaba produciendo la votación en ese momento en la Asamblea Nacional. Parece la urgencia, parece. Entonces, no veo yo la posibilidad siquiera de que una votación se modifique de esa manera. Por cierto, sin que yo vaya nunca a permitir que se satanice la conversación política, la gestión política, la construcción de acuerdos políticos, ese día no hablé con nadie. No hablé con nadie, porque ¿cuál era mi preocupación? Por supuesto, es ver si es que alguien le da crédito al señor Aliaga. Era examinar el documento que estaba poniendo a debate. ¿Por qué? Porque independientemente de la votación que se hubiera dado ese día, si yo soy la ministra encargada de la política, yo sé que en media hora a mí me están llamando los periodistas a preguntarme qué pasó en la votación, quién votó, qué decía el documento, porque fue una cosa presentada de última hora como un cambio de orden del día. Entonces, por supuesto que yo estoy pendiente de las cosas que pasan en la Asamblea Nacional, yo estoy pendiente de las decisiones que se toman en el Consejo de Participación, en la Corte Constitucional, todo tiene relación con la gestión de la política y yo estoy pendiente de eso. De ahí a pretender que se manipulen las decisiones, téngalo por seguro, Andrés, que eso no es verdad. Ahora, también lo que se cuestiona es la independencia que debería haber entre funciones del Estado. A propósito, insisto, de la actitud de la presidenta de la Asamblea, como que le hablaba a alguien como nosotros estamos en esta línea, apúrate antes de que algo pase. ¿Esta sensación no es real? Bueno, ¿cuál es la sensación? Porque la independencia, por supuesto que tiene que existir, la independencia entre todas las funciones del Estado, entre todos los poderes, y yo creo que el presidente y el gobierno hemos dado muestras más que suficientes de este tema, y hay que seguirlas dando, por supuesto. Pero el presidente tiene una relación respetuosa con la Asamblea Nacional, el gobierno la tiene. En muchas ocasiones se mandan vetos, inclusive sobre leyes que han sido propuestas por asambleístas de la bancada de país. Por primera vez desde que existe la Constitución de la República, la Asamblea ha hecho observaciones al presupuesto general del Estado con el presupuesto del año pasado, a pesar de la década que tiene de vigencia la Constitución de Montecristi, que le daba a la Asamblea la facultad de observar el presupuesto. Nunca la Asamblea había usado su potestad de observar el presupuesto y que el gobierno tenga que mandar un presupuesto adecuando esas observaciones. Son mecanismos normales de la democracia. Hay vetos, hay votaciones que la propia bancada de país vota en contra del veto sin que hayan amenazas. Recordemos cómo era en el gobierno anterior. Un veto que no se aceptaba en la Asamblea y venía la amenaza de la disolución de la Asamblea. Una ley, por favor, recordemos que Correa inclusive sancionó a asambleístas para sacarles de la Asamblea Nacional en la discusión del Código Penal. Entonces, no estamos frente a una situación así, de ninguna manera es comparable. Al revés, tenemos un ejecutivo con una relación respetuosa, cordial, con diálogos que se hacen sobre la mesa, con todos los sectores con los que esto sea necesario. Y así es como nos vamos a mantener. Y yo creo que en los hechos también se puede mirar eso. ¿Cuál es la votación en distintas leyes? El gobierno no tiene que tampoco sería malo y que tampoco sería prohibido y que tampoco habría que satanizarlo. El gobierno no tiene una mayoría estructurada, no tiene una aplanadora constituida en la Asamblea Nacional. Dependiendo de los temas, hay temas en los que coincidimos con unos sectores, hay temas en los que coincidimos con otros sectores, hay mucha más libertad en la Asamblea Nacional de lo que se había visto hace tiempo respecto de la actuación, de las opiniones. Nos cuesta a veces la democracia, nos cuesta porque seguimos juzgándola con los mismos criterios. A mí, por ejemplo, me sorprende cuando al gobierno le reclaman, al ejecutivo, le reclaman, yo lo decía en una reunión con algunos empresarios hace un par de semanas, decían, pero ¿cómo así no ha salido tal ley? Yo les decía, ustedes están equivocados de gobierno. Cuando ustedes están hablando con los ministros, están hablando con el Ejecutivo, no están hablando con el Legislativo. No decía, pero ¿cómo puede ser que los jueces no hagan tal cosa? Ustedes están equivocados de gobierno, venimos muy mal acostumbrados. Cuando ustedes hablan con el Ejecutivo, no hablan con el Judicial, porque no es así. Hay que asignar las responsabilidades a cada sector. Nos cuesta mucho como país recuperar esa noción. No es el gobierno, no maneja la Asamblea, no le corresponde, no lo va a hacer, dialoga por supuesto y lo va a seguir haciendo. ¿Hay indicios concretos, claros, sobre esta posible desestabilización? Porque eso es lo que ustedes están mencionando, que vienen de parte de Correa. ¿O es básicamente el temor ante parece resurgimiento o simpatía que genera todavía Correa?
Hay indicios claros, hay indicios de las relaciones con las que esto se está manejando, de las personas que están vinculadas, del tipo de financiamiento que incluso viene de otros países. Estamos recuperando toda la información que nos permita no solamente mostrarle al país esta realidad, sino incluso llevar adelante las investigaciones sobre esta realidad. Pero tenemos indicios de espionaje, de intervención de teléfonos. Tenemos el mes pasado, si no me equivoco, no sé si un mes o 2 meses ya, se abrieron grupos en Telegram en donde se incorporaba 190, 250 personas, entre esos varios ministros, y se anunciaba que al presidente le habría dado un infarto. Hubo un mes que al presidente crearon estas noticias falsas 2 veces. Hoy está corriendo por redes sociales, porque además tienen esta estrategia, ¿no es cierto?, que perfora, que corroe desde abajo la confianza. Hoy está corriendo por todos lados un video de un supuesto noticiero, es un periodista boliviano el que hace este anuncio, entre comillas, pero que se graba el video como si se tratara de un noticiero terrible, que dice: el presidente abandonaría el país el día 20 de marzo. Me llama a mí un periodista extranjero y me dice: es un horror, he recibido esto, ¿qué me puedes decir? Y le digo, efectivamente, es una locura. El presidente el 20 de marzo va a Chile a la reunión de Prosur, regresa al día siguiente. Pero a raíz de un viaje del presidente a otro país para asistir a una cita que él mismo ha anunciado públicamente, porque se trata de un evento oficial, de un acto oficial de gobierno, entonces empieza a correr esta noticia. Noticias sobre posible salida del país, sobre posible muerte del presidente, con teléfonos intervenidos para transmitir eso, con cuentas que se activan el día que se activó la noticia de la falsedad de la salida del presidente a propósito de su viaje a Prosur. Se activaron 3,000 cuentas de redes sociales al tiempo. Esta es una estrategia muy bien armada, es una estrategia que ha funcionado en otros países. Las noticias falsas tienen la capacidad de distorsionar la realidad y por eso hay que tenerles cuidado, precaución, y tenemos la obligación de identificar lo que está pasando. Aquí hay un intento de desestabilizar, hay un intento de minar la credibilidad del gobierno y hay un intento de llevarnos a todos a la misma cancha. Es decir, el correísmo ya no está ocupado ahora en desmentir lo que está pasando. El correísmo ya no está preocupado en decir no hubo sobreprecio, si está ahí la refinería del Pacífico, si está funcionando la refinería de Esmeraldas. O sea, eso ya no están ocupados en defenderse, están ocupados en decir todos hemos sido lo mismo, ¿no? Y eso es una estrategia clara. Fíjese cómo la gente hila fino, me mandan un mensaje diciendo que no será que con la presencia ya de Ochoa, de Espín en Bolivia, pudiesen tener algún tipo de influencia para hacer ese tipo de cosas, o sea, lo del noticiero. Es decir, hay gente que podría estar trabajando desde allá. Hay gente que está trabajando desde otros países. Yo, por mi calidad de ministra, tengo que ser lo más cuidadosa al hacer acusaciones de esta naturaleza. O sea, no es hilar tan fino. Entonces. No es hilar fino, y el momento en el que podamos nosotros mostrar en dónde están las IPs de las páginas en donde estas cosas se están cargando, en donde podamos demostrar desde dónde vienen los ataques de troles y de cuentas fantasmas, ustedes van a ver que se nombran ahí los países que hacen parte de algunas de estas maquinaciones. Hay detrás de todo lo que está sucediendo una estrategia política de desestabilización y, por supuesto, esto tiene implicaciones políticas y tiene implicaciones legales, y estamos recuperando toda la información que nos permita presentarlo al país, porque tampoco somos capaces, esta no es la manera como nosotros actuamos. Nosotros no somos capaces de montar una cortina de humo y nosotros mismos crear el problema, que es de alguna manera a lo que venía acostumbrado el gobierno anterior. Nosotros estamos recuperando todo lo que se necesita en materia legal, siguiendo los procedimientos legales, sin hacer ningún tipo de intervención ilegal, sino con los caminos que hay que seguir, con los pasos que hay que seguir, pero le vamos a demostrar al país cuál es la estrategia política que está detrás. Correa también anunciaba la recolección de firmas para la revocatoria del mandato. ¿Eso cómo marcha? Bueno, la revocatoria del mandato tiene un procedimiento. La revocatoria del mandato, como un procedimiento previsto en la Constitución y la ley, exige una justificación de la revocatoria, se le pide al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral hace una valoración de lo que me están pidiendo, porque, qué sé yo, permítame poner un ejemplo absurdo, pero si digo, el asambleísta López no ha cumplido con construir el puente, el Consejo Nacional Electoral de entrada va a decir,
no puede construir ningún puente porque es asambleísta. Uh-huh. Entonces no le da paso a la recolección de firmas. Pero si el Consejo Nacional Electoral valora que hay motivos suficientes, le da paso a la recolección de firmas y le asigna un código para que usted pueda recoger firmas para eso. Ese código no ha sido asignado, el Consejo Nacional Electoral aún no se pronuncia, seguimos, ¿no es cierto? Es como lo de la comisión para investigar, es esta recolección de firmas. Si le piden una firma, ese documento hoy día no existe. No existe un documento autorizado para tal cosa. Es parte de este crear medias verdades. Estamos recogiendo firmas. El formulario para recoger firmas no existe en el país, no ha sido autorizado, no se ha hecho ningún procedimiento de esta naturaleza. Hay otros temas que también involucran al expresidente Correa, el tema de los vuelos presidenciales, el tema de la reconstrucción de Manabí, que también hay este informe del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ustedes están aportando o es posible aportar con información para la investigación? Claro que sí, y el Ejecutivo, parte de las tareas, parte de las instrucciones que tenemos del presidente Moreno es lo que encuentren, manden a la Fiscalía, lo que encuentren, manden a la Contraloría. Nosotros no tenemos que revisar nada antes, no hay que mirar si es que sí, no, quién está. Lo que encuentren que pueda ser irregular, entreguen todo, porque realmente el país necesita este baño de verdad. No solamente que Correa en este momento debe estar nervioso por el tema de los vuelos presidenciales, no solamente por el tema de Singue, que es el otro asunto en el que está involucrado. La semana pasada fueron sentenciados en el Ecuador Falcón y Chicaiza por secuestro internacional con fines políticos. Ese es un proceso en el que Correa está vinculado, en el que Correa tiene medidas cautelares que incumplió, tiene orden de prisión por ese proceso, y es la segunda sentencia que confirma que se trató de un secuestro. La primera se dictó en Colombia, la segunda se dictó aquí, y él está vinculado en un proceso en donde ya una parte de los involucrados han sido sentenciados por secuestro internacional con fines políticos. Esa es la situación que está enfrentando Correa. Es frente a eso también que su reacción es una reacción desesperada que ya no mide consecuencias, que se atreve a proponer que la Asamblea investigue a través de una comisión al presidente, que se atreve a hablar de la recolección de firmas cuando no existe el formulario para la recolección de firmas, y que yo creo que marca este cambio de estrategia que ya ni siquiera es defenderse, ya simplemente es tratar de llevarnos a todos los políticos a la misma cancha y decir, no me critiquen porque resulta que todos hemos sido lo mismo, y no somos todos lo mismo. Yo nunca he participado en un secuestro, y no creo que la clase política del país, hay algunos con los que tengo más cercanía, con los que no tengo ninguna identidad, pero no creo pues que nos puedan poner a todos los políticos al nivel de haber participado en un secuestro internacional. Entonces realmente hay que resistirse a esta estrategia en la que pretenden a todos ponernos en la misma cancha y hacer parecer que todos hemos hecho lo mismo. Eso no es verdad. En donde hay un canchón yo no veo una refinería. En donde se repotenció la refinería, yo me doy cuenta de lo que está pasando. Yo no digo que la justicia cada día funciona mejor. Entonces, no pueden a todos ponernos exactamente en el mismo campo. ¿Qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana? Se dice que en este momento finalmente se le está haciendo el juego al expresidente Correa a propósito de la posibilidad del voto nulo, que eso beneficia a Correa, pero es que ¿para qué tiene que existir este Consejo de Participación? Es decir, porque finalmente fue una iniciativa creada por el Correato para beneficiar a su gente y finalmente sacar provecho. ¿Qué dilema y qué hacer frente al tema? Sobre la elección del Consejo de Participación Ciudadana, el gobierno tiene la misma postura que sobre todas las otras dignidades que se están eligiendo. Creo que realmente el presidente ha dado un ejemplo de democracia, de independencia, al no participar en la campaña. A los años, por primera vez en mucho tiempo, hemos visto a un gobierno que no participa en la campaña. Eso es lo normal. Pero lamentablemente, después de esta época, aquí es excepcional y digno de subrayar. El presidente dijo, les deseo suerte a los candidatos, por supuesto, porque el presidente es parte de una organización política, les desea suerte, les desea éxitos, espera que sus resultados sean los mejores, les desea suerte y les desea éxitos a los ciudadanos para que hagan su mejor elección. El presidente dijo, lo único que me atrevo a decir es, ojalá aprendamos la lección, no nos equivoquemos, no elijamos corruptos, pero el gobierno no va a intervenir en la campaña y no vamos a tener una posición oficial ni tener candidatos oficiales. No lo hemos hecho, no lo vamos a hacer a una semana de la elección sobre ninguno de los temas, pero lo que sí puedo decir es que
todo el debate que hay sobre el Consejo de Participación Ciudadana, una elección incidentada, una elección en donde podrían haber una serie de infracciones electorales, porque la ley habla de que los candidatos no pueden asociarse a un partido político, que son candidatos ciudadanos. Nosotros vemos con preocupación, sobre todo, desde la lista 5, la lista que comparten Spinelli y Correa, hay la promoción de un grupo de candidatos que ya se han convertido en candidatos oficiales de un sector político, lo cual está prohibido por la ley, pero como gobierno hemos visto y hemos seguido el debate que hay en la ciudadanía. El gobierno está consciente de la gran preocupación que provoca la concentración de poder en el Consejo de Participación Ciudadana. Hemos escuchado públicamente, pero también en las reuniones que el presidente ha mantenido con el Consejo, la postura del doctor Trujillo, que ha hecho pública sobre su propia preocupación de qué pasa con el Consejo. Entonces, el gobierno está abierto para no solo participar en ese debate, sino tomar la iniciativa si es que se requieren reformas en ese sentido. El comunicador Fernando Villavicencio ha dado cuenta sobre la posibilidad, o menciona apellidos como Manafort, Cuesta, Cadena, que en su momento pudiesen haber financiado la campaña de Lenín Moreno. ¿Eso les preocupa? ¿Van a hacer algún tipo de investigación o respuesta al respecto? A nosotros lo que nos preocupa es que sectores que no han estado identificados con el correísmo entren en esta misma lógica de sumar nombres y hechos que todos puestos en un mismo conjunto pueden crear confusión. Esa es nuestra única preocupación, porque preferiríamos, por supuesto, enfrentarnos a una acusación concreta, si es que la hay, para poder desvirtuarla. Acusaciones concretas respecto de financiamiento de la campaña no hay. Hay insinuaciones sobre ese tema, pero no hay ninguna acusación concreta. El financiamiento de las campañas es estrictamente revisado por el Consejo Nacional Electoral. En el caso del presidente Moreno, todo el manejo de ese financiamiento fue revisado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Y si alguien tiene alguna preocupación, por favor, adelante, pero tiene que usar las vías correctas para hacer cualquier averiguación sobre este tema. Mezclar ahora nombres y convertir esto en un nuevo escándalo no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, sobre este tema, de nuevo, si es que hay alguna acusación concreta, siguiendo los mecanismos legales, siguiendo las vías correctas, nosotros tenemos la certeza de que esto fue presentado ante el Consejo Nacional Electoral, aprobado por el Consejo Nacional Electoral, y que si se plantea una duda concreta se puede desvirtuar. Pero de nuevo, cuando no se plantea una duda concreta, sino que se llena de especulaciones, ni siquiera hay cómo desvirtuar. En el derecho, para los abogados, este siempre es un dilema, es un falso dilema. Uno no puede probar lo que no ha hecho. ¿Cómo pruebo yo que no estuve, que no dije, que no recibí, que no hice? Es al revés. Alguien más tiene que probar que sí estuve, que sí hice, que infringí alguna regla. ¿Cuál es la lógica en la que estamos ahora? Le tratan de poner al gobierno en una posición de probar lo que no ha hecho. Y si no se ha hecho, pues no se puede probar lo que no se ha hecho. Entonces, acusaciones concretas, por favor, díganos cuál es la acusación para nosotros poder desvirtuarla, para poder contrastarla. Pero cuando son insinuaciones y le ponen al gobierno en la posición de probar lo que no se ha hecho, es una posición imposible. Entonces, es una estrategia que hace parte de esta lógica que va o que pretende minar la credibilidad del gobierno, que eso no le hace bien al país. Nosotros lo creemos así. No es un problema de poder, no es un problema de permanencia, es un problema de lo que el país requiere en un momento tan delicado como este, y que el presidente Moreno ha enfrentado con mucho valor y con mucha valentía. El presidente Moreno pudo haber escogido un gobierno de continuidad, con mucha comodidad, con una bancada en la que había mayoría por sí solo, con todos los órganos de control en sus manos, respondiendo a una sola lógica política, y el presidente Moreno escogió el camino más difícil, pero el más importante y el que le beneficiaba al país. Así que en ese sentido, preservar el camino y preservar eso para poder construir lógicas democráticas para el debate político, yo creo que es un compromiso de todos. Bueno, también es que no le hubiera quedado otra, porque sin dinero difícil administrar un país, entonces sabía que tenía que finalmente decirlo. Pero bueno, yo creo que efectivamente fue un baño importante de transparencia. Gracias a la doctora María Paula Romo, ministra del Interior. Tantos frentes por abordar, que es que realmente es increíble la cantidad de situaciones que se están planteando y que preocupan sin duda a la ciudadanía. Pero como se ha mencionado, ojalá haya ese paso cualitativo de presentar las denuncias de forma que haya efectivamente sobre qué analizar, datos más concretos. 8:07 de la mañana, una pausa, regresamos de inmediato.
Alianzas Estratégicas Informativas.